Muy buenas noches para los alumnos y alumnas de la Comisión de Instituciones de Derecho Público. Les quería comentar que estoy muy contento con las notas que se sacaron en los parciales. Han promocionado todos. Espero que sigan estudiando para que les vaya así en el segundo parcial y que sigan participando con los cuestionarios y las preguntas que vamos a seguir poniendo, ¿no? Respecto al tema del día del parcial, que se conectaron, que hubo problemas, eso se debió a que la página de la universidad se colapsó, porque en ese horario, a las 18 horas, se conectaron de otras comisiones para dar otras materias y bueno, ese fue el problema, pero bueno, por suerte lo pudimos solucionar entre todos. Bueno, ahora vamos a la clase, vamos a ver, esta es la clase 7, vamos a ver unidades 9 y 10. La unidad 9 corresponde a derechos sociales, derechos políticos y de tercera generación. Y en otro video les voy a subir la unidad 10 que corresponde a garantías. Bueno, vamos a derechos sociales. Bueno, como ustedes saben, los derechos sociales se originaron con el advenimiento del constitucionalismo clásico a partir de principios del siglo XX. La primera constitución en dictarse que tuvo esta orientación fue la Constitución Mexicana de 1917, que seguía la raíz de la Constitución Liberal de México de 1827, junto con la introducción de nuevos derechos, si se quiere, de cuño progresista. Esta constitución establecía derechos para el trabajador y una reforma de lo que era el derecho agrario, ¿no? En nuestro sistema constitucional, el constitucionalismo clásico, el constitucionalismo social, surge en el artículo 14 bis, que se introdujo en la Convención Constituyente de 1957. El antiguo antecedente fue la reforma del 49, que había sido redactada por Arturo Sampay, pero bueno, después la Convención del 57 derogó la Constitución y agregó este artículo 14 bis, que tiene como foco, como eje, la dignidad del trabajador y la protección del trabajador y la situación social del trabajador. Cuando comparamos el artículo 14 con el artículo 14 bis, vemos que el artículo 14 comprendía el derecho del trabajo en forma individual, sin hacer distinción si el trabajador trabaja en forma independiente o si lo hace en relación de dependencia. A diferencia del artículo 14 bis, que se da sobreentendido el derecho del trabajador y se le da una serie de garantías a los trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Que trata fundamentalmente este artículo 14 bis. Como ustedes saben, el artículo 14 bis está dividido en tres partes. La primera parte, que habla de los derechos individuales del trabajador, y hace mención a las condiciones dignas, equitativas de labor, a la jornada limitada, a la distribución justa de la tarea, a igual remuneración por igual tarea. Después tenemos la segunda parte del artículo 14 bis, que hace referencia a el trabajo ya en forma colectiva y se refiere a los gremios. Y en ese entendimiento habla de convenciones colectivas de trabajo, habla de el derecho a la huelga, y después tenemos la tercera parte, que habla de los beneficios de los trabajadores respecto a lo que es la seguridad social, y habla en ese entendimiento de las jubilaciones y pensiones y el derecho a tener una vivienda digna. Bueno, ahora vamos a la segunda parte, que son los derechos políticos. Como ustedes saben, los derechos políticos están consagrados solo para los ciudadanos que participan en la votación que a través del Estado, y comprende en dos aspectos importantes. La parte activa, que es el derecho de todo ciudadano a ser elegido
para ser candidato, o en forma pasiva, que es el derecho a votar. Estos derechos políticos han existido desde siempre, pero han sido nominados en la reforma de la Constitución del 94, a partir del artículo 37. Está el artículo 37, 38, el 39 y el 40, que hablan de estos derechos políticos. Después tenemos el sufragio, que es la voluntad del pueblo de elegir por medio de las elecciones a sus gobernantes. El sufragio está contemplado en el artículo 37. Tengan una regla mnemotécnica para saber las características del sufragio, ¿no? Que es UISO, que quiere decir U de universal, I de igualdad, S de secreto y O de obligatorio. Estas características del sufragio fueron establecidos en 1912 por la ley Sáenz-Peña, ¿está bien? Después tenemos a los partidos políticos, que están enunciados en esta reforma del 94, que son las agrupaciones de ciudadanos con un programa político y social con el fin de ejercer el poder a través de sus dirigentes. Después tenemos los sistemas electorales, en donde lo importante es la distribución de los cargos electorales por la votación. Existen diferentes formas o sistemas electorales. Tenemos la lista completa, circunscripción uninominal, la lista completa. Después tenemos el sistema de balotaje, que es el que se está utilizando actualmente para la elección de presidente y vicepresidente. Ustedes saben que en las últimas elecciones han resultado, como no se han obtenido las mayorías que establece la Constitución para consagrar la fórmula presidencial, es que se recurre a una doble vuelta presidencial, en cuyo caso el que obtenga la mayoría con respecto al otro va a ser considerado como ganador, ¿no? Después tenemos elecciones directas o elecciones indirectas, y por último tenemos en esta parte a lo que son las formas semidirectas de democracia, que son aquellas en donde los ciudadanos participan directamente para la decisión de cuestiones gubernamentales. Existen tres formas: la iniciativa popular, la consulta popular y el plebiscito. Están consagradas en la Constitución. La iniciativa popular está consagrada en el artículo 38 y establece la posibilidad de, juntando el 3% del padrón electoral, que viene a representar algo así como más de 500.000 o un poco más de tantos votos, se pueda establecer o tratar una ley determinada por el Congreso. Después tenemos la consulta popular, que es la decisión del gobierno de llevar un tema determinado a ser tratado en una consulta por sí o por no, para que el pueblo sea el que se exprese. Y finalmente tenemos el plebiscito como forma de democracia semidirecta, en donde por una cuestión determinada, como fue en su momento el plebiscito por el Beagle en el año 1982, a fin de evitar una posible guerra con Chile, en el año 83 se estableció esta forma de que los ciudadanos nos expresáramos diciendo si estamos a favor o no de esta consulta, de este plebiscito por el tema de los límites con Chile, ¿no? Y bueno, finalmente nos quedan los derechos de tercera generación. Acá tenemos estos derechos de tercera generación que, como ustedes saben, estaban establecidos como derechos implícitos en el artículo 33, pero con la reforma de la Constitución del 94 se incorporaron a la Constitución.
Tenemos el derecho al ambiente del artículo 41 y después el derecho al consumo del artículo 42. El artículo 41 del derecho al ambiente, como ustedes saben, establece el principio de sustentabilidad en el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la fuente inmediata es la Constitución de Estocolmo, la Convención de Estocolmo de 1970, que a raíz de los temas ambientales y la contaminación del ambiente, estableció esta sustentabilidad del ambiente que implica que las generaciones actuales tienen que cuidar el ambiente para que las generaciones futuras puedan disfrutar de esta situación. Con lo cual se establece un derecho y a su vez un deber. El derecho de cuidar y el deber de cuidarlo para las generaciones futuras. Se habla en este artículo 41 también de que es el Estado Nacional el que establece un piso mínimo y son las provincias o la Ciudad de Buenos Aires la que después con otras leyes establecen el techo de esa legislación mínima que dicta la Nación Argentina a través del Congreso. Un ejemplo de una ley de presupuestos mínimos es la ley 24.051 sobre sustancias y residuos peligrosos, la Ley General del Ambiente, la 25.675 y otras leyes muy importantes que se han dictado para la protección del ambiente. Y finalmente, y no menos importante, nos queda el artículo 42 de la Constitución, que como ustedes saben, trata sobre el derecho al consumo, y en este sentido se establece respecto a los usuarios, a nosotros los consumidores, la facultad de que el Estado provea seguridad con relación al consumo, economía con relación al consumo. También es importante que habla de una información adecuada y veraz de todos los productos que se venden a los usuarios para que estén informados respecto a las circunstancias, las características y la forma en que estos productos funcionan. También establece que el Estado proveerá la protección en relación al consumo, controlará los monopolios y establecerá una legislación para proteger en relación a los diferentes productos que se hacen, tribunales de consumo, asociaciones de consumidores y otros sistemas de protección que sirvan para que en caso que el producto no funcione, uno vaya, por ejemplo, a defensa del consumidor y pueda establecer un procedimiento rápido y eficaz, una protección adecuada para un producto que no funciona, ¿no? Bueno, eso es todo. Ya saben, pueden contar conmigo a través del correo institucional o a través de los mensajes. Nos seguimos comunicando, seguiremos así mientras tengamos esta cuarentena. Y bueno, acuérdense de participar en los cuestionarios y nos estamos viendo. Hasta luego.